Oremos al Señor en este momento. Oh Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido tener hasta el momento de escuchar la predicación y la exposición de tu palabra bendita. No somos dignos de escuchar tu revelación predicada a nosotros. Somos tan débiles y tan necios, duros de corazón. Ayúdanos en esta tarde a seguir escuchando, a seguir viéndote y tu gloria y el patrón y el diseño que nos has dado en cuanto a la familia y los roles diversos del esposo y de la esposa. Por favor, ayúdame en este momento a exponer con fidelidad tu palabra y que tu Espíritu traiga convicción, que quienes no han sido de nuevo, que pueden nacer de nuevo, que quienes están andando errantemente pueden volver al camino. Y quienes necesitan arrepentirse, que se pueden arrepentirse de verdad, genuinamente, buscando ser hallados hombres fieles ante ti. Ayúdanos, por favor, Señor, porque apartados de ti nada podemos hacer. Entonces, es a ti a quien acudimos. A ti sea la gloria, el honor y el poderío por los siglos de los siglos. Amén. Pues es un placer poder compartir con ustedes en esta conferencia y sinceramente cuando Santiago me dijo acerca de la invitación de compartir esta enseñanza, yo inicialmente dije en mi mente no lo quiero hacer. Y después de estudiar este texto, este tema del liderazgo o líder espiritual en el hogar, menos quiero hacerlo, pero aquí estoy. Entonces, el liderazgo espiritual en el hogar realmente es abrumador. Para quienes son esposos, para quienes son padres, ya han sentido el peso de la labor que tenemos delante de nosotros y es mi sincera oración que podemos enfrentarnos ante esta realidad. ¿Somos o no somos el líder espiritual en nuestro hogar? Y para eso quiero hacerles unas preguntas para revelar tu actitud hacia el liderazgo espiritual. Por ejemplo, ¿quién decidió que esta conferencia era importante? ¿Tú o tu esposa? ¿Quién establece la prioridad de congregarse? ¿Quién levanta los niños el día domingo? ¿Los asegura acostarlos bien temprano el día sábado, animándolos a entender el peso de lo que van a hacer el siguiente día, de reunirse con los santos? ¿Quién determina también la pauta, la disciplina y la dirección de la familia? Si usted no tomó la decisión de asistir a esta conferencia, si no estableces la prioridad de congregarse, si no eres quien ejerce la disciplina y la dirección de tu familia, esta enseñanza es para ti. Porque realmente la realidad es que estás huyendo de la responsabilidad que Dios te ha dado. ¿Y cómo se llama aquel que huye de sus responsabilidades? Pues es un cobarde, es un irresponsable, es un insensato, negligente, imprudente, un desertor y un infiel, para nombrar algunos nombres. Dios ha puesto al hombre como el centinela sobre su hogar y si ese abandona su puesto, ¿quién va a poder interceder por él ante el Señor? El título de este taller es Líderes Espirituales en el Hogar. Y vamos a estudiar 3 elementos básicos del líder espiritual en el hogar para que seamos fieles al llamado de Dios. Primero, la delegación del líder espiritual. 2, la capacitación del líder espiritual. Y tercero, las responsabilidades del líder espiritual. Y podríamos ir a muchos textos, pero solamente vamos a concentrarnos en uno solo. Y de verdad, no hay suficiente tiempo para
abordar todos los diferentes matices que tienen que ver con el líder espiritual en el hogar. Y mi oración en esta mañana es doble. Primeramente, exhortar a quienes están realmente fracasando en el liderazgo espiritual en su hogar y animar y alentar a quienes ya lo están haciendo para que lo hagan con más fidelidad. Y si hay un soltero que está aquí en medio nuestro, seguramente, darles un blanco a lo cual pueden apuntar. Entonces, vamos juntos en Deuteronomio. Vamos a estar en Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, desde el versículo 4 al versículo 9. Y dice así: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa es la palabra inerrante del Señor y solamente nos va a dar una pequeña apertura realmente a lo que significa ser el líder espiritual en el hogar. El libro de Deuteronomio es muy impresionante. Si lo estamos mirando bien, vamos a entender que son las últimas palabras de Moisés. Esta nueva generación que está saliendo del desierto. Algunos de ellos habían visto los milagros y las maravillas y los prodigios que el Señor había hecho contra los egipcios a favor de rescatar a su pueblo de Éxodo. Pero algunos habían nacido en el desierto y no es que ellos no han visto los prodigios y maravillas del Señor, sino además ellos también han visto una provisión perfecta de un Dios fiel por 40 años. Increíble. Y aquí ahora Moisés está dando su último testamento, Deuteronomio, la segunda ley, pero si lo miramos desde la perspectiva de Moisés, es prácticamente su última predicación. Su última exhortación ante esta masa que se conoce como el pueblo de Dios, quienes ahora están mirando con incertidumbre, con emoción, con ansias de ya entrar para apoderarse de lo que Dios les había prometido hace varias generaciones, la tierra prometida. Entonces, con esto en mente, ¿qué necesitan ellos? Simplemente ir y entrar para poder tomar lo que es suyo por derecho y por pacto covenantal entre ellos y Dios. No solamente eso, sino además ellos necesitan ser instruidos. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la razón por la cual que la mayoría de sus padres, o más bien, todos sus padres, todos sus abuelos habían muerto en el desierto? Porque ellos no conocían a su Dios, a ese Dios que les había sacado de Egipto. Entonces aquí vamos a ver lo que podríamos entender como un pasaje muy central en Deuteronomio, el corazón para algunos. Y inicialmente vamos a mirar la delegación del líder espiritual. Pero antes, olvidé decirles algo. Es interesante porque saltamos al capítulo 11 en Deuteronomio, mirando desde el versículo 18. Si no fuera suficiente lo que el Señor ya les había dicho antes acerca de esta responsabilidad de los hombres, capítulo 11 de Deuteronomio, versículo 18, dice así: Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano, y serán por insignias entre vuestros ojos, y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellos cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbelas en las postes de tu casa y en tus puertas. Estamos viendo una repetición. Y normalmente es cierto, cuando hemos escuchado que Dios hace una repetición, es para enfatizar,
para subrayar que aquí hay algo importante que el Señor quiere resaltar ante no solamente nuestros ojos, sino ante nuestros corazones, para tener corazones tiernos y sensibles ante este mandato, 2 veces dados. Entonces miramos primeramente la delegación del líder espiritual. Y voy de hecho a entrar en el medio de nuestro texto para después regresar y continuar. Y quiero mirar con ustedes el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Esas son palabras de quién? ¿Son palabras de hombre? Pues sí, claro. ¿Quién está hablando en este momento? Moisés. Pero ¿son palabras de Moisés? Y la respuesta es no, claramente. Las palabras son palabras de Dios. Y Él está mandando esas palabras. Podríamos pensar lo que el Señor quiere traerles a entender la solemnidad de este mandato. Que yo te mando hoy mismo. Esposos, padres, cabezas de hogar son quienes el Señor ha puesto sobre la familia. Y esa realidad no solamente lo veamos en el Antiguo Testamento, ya hemos escuchado de David Robles exponiendo que también es algo replicado en el Nuevo Testamento. En Efesios 6:4, Pablo ya escribió, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Porque algunos podrían pensar, no, esto solamente tiene que ver con los israelitas, eso no tiene que ver conmigo. Pero ya estamos viendo otra vez en el Nuevo Testamento esta necesidad de que los padres, pues aquí en Deuteronomio, enfatizando los varones, son quienes deben disciplinar e instruir a sus hijos. El Señor delegó al varón la autoridad dentro de su hogar para liderarlo según su palabra. Y no sé si han notado, pero ha sido algo repetido. El liderazgo del varón. El liderazgo del varón. Esta autoridad delegada a ustedes desde la creación. Y no se ha borrado aún después de la caída. ¿Y por qué es importante? Porque aquel que niega lo que Dios ha diseñado, pues no va a poder ver nada bueno en su vida. Varones, ¿ustedes están liderando sus hogares o son sus esposas? Si preguntas a tus hijos, ¿quiénes dirían ellos que están a cargo de la casa? Posiblemente ellos dicen que son ellos mismos. ¿Entiendes que el Señor te estableció como la única autoridad delegada para gobernar a tu casa? Si entendieras esa realidad, ¿por qué entonces tus casas, tus hogares están en la condición en que están? Deja de ser negligentes. Como Pablo dijo a los corintios, portaos varonilmente, sed fuertes. Entonces, ya hemos visto cómo el padre es la cabeza del hogar, pero además, en segundo lugar, el esposo es cabeza de la esposa. No quiero detenerme mucho porque ya se ha hablado de eso, pero la autoridad delegada que el hombre tiene sobre su familia también es una autoridad delegada sobre su esposa. El feminismo ha hecho todo lo posible para abolir eso, denunciándolo como algo patriarcal y algo arcaico, que es algo muy machista, pero realmente si entendemos quién es lo que diseñó el liderazgo delegado del hombre en su hogar y aún siendo la cabeza de su esposa, vamos a entender que es el diseño de Dios. Es lo mejor que puede ver. ¿Por qué? Porque ustedes son más inteligentes, son más piadosos, son mejor capacitados. No creo, pero simplemente porque Dios lo quiso así. Porque el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, pero el Señor, en su misericordia, sabiduría, bondad, quiso poner un sexo, un género por encima para liderar en amor. Y somos nosotros, o debería ser, por lo menos. En Génesis 1, 26 al 27, Dios da ese panorama de lo que Él quería hacer con la humanidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.
Creó pues Dios al hombre a la imagen suya, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos aún aquí que el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Por qué? El hombre es el término que resume la humanidad. No fue mujer. Dios no dijo, hagamos la mujer a nuestra imagen, sino hagamos al hombre. Aún desde ahí, dando una indicación que va a ser el sexo, el género masculino, quien está establecido como líder. Y no solo eso, ya lo han mencionado, para repasarlo muy rápidamente. Adán fue creado primero. Adán nombró a los animales. Adán necesitaba una ayuda idónea. Dios creó a la mujer desde Adán y Dios creó a la mujer para Adán. Y además Adán nombró a su esposa, tal como Dios llamando y nombrando a la luz día y a las tinieblas noche, demostrando cuál es su autoridad, y lo vemos claramente, que Adán es la autoridad. Él es puesto por cabeza sobre su esposa. Y esa realidad es tan importante porque el hombre siempre está liderando a su familia. La cuestión es en qué dirección. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde estás liderando a tu familia? Espero que no son ciegos guiando a otros ciegos como los fariseos. Eso sería muy mal. Van a caer en un hoyo, un hueco. ¿Dónde estás llevando a tu familia? Incluso la falta de liderazgo es un liderazgo. ¿Entiendes eso? Es un liderazgo que aborrecible y abominable ante el Señor. Un hombre que no es capaz de tomar la posesión que Dios le ha dado. Es un liderazgo de todas formas, pero es un liderazgo que va a terminar en la destrucción de su familia. Y obviamente, esa realidad de que siempre estamos liderando, aunque aparece que no estamos liderando visualmente ante las personas, se muestra en Génesis. ¿Quién fue culpable de la caída? No deberíamos decir que fue Eva porque ella comió la fruta prohibida, pero ¿qué es lo que vemos en las Escrituras? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es a quien Dios acude? ¿Él busca a Eva para preguntar qué es lo que había acontecido? ¿O no? ¿Cierto? Él busca a Adán. ¿Entiendes que el Señor va a preguntarles a nosotros, ¿dónde está tu familia? Tal cual como lo hizo con Adán. ¿Dónde estás? Y que nosotros estamos responsables por el estado espiritual de nuestras familias. Obviamente, nosotros no podemos tomar las decisiones por ellos. Ellos van a caer o estar de pie en base a muchas decisiones. Pero aún así, nosotros somos responsables de ellos. El Señor nos va a venir a preguntar, ¿dónde estamos? El hombre es quien debería, y pues no debería, quien está a cargo de liderar espiritualmente a su hogar. No es la responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad de una iglesia, no es la responsabilidad de la esposa, ni de los hijos, ni de alguien más. Es su responsabilidad. Y voy a seguir repitiéndolo porque varios de ustedes creen que no. Es tu responsabilidad liderar espiritualmente a tu hogar. Y tan cardinal es aquel liderazgo en la familia que el Señor exige como requisito que todo obispo debe gobernar bien a su casa para ser calificado. 1 Timoteo 3, 4 al 5. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Y la respuesta a esa pregunta retórica es: aquel que no puede gobernar su casa bien es incapaz, inútil, no tiene ninguna probabilidad ni posibilidad de gobernar la iglesia del Señor. No es una cuestión menor, sino que es principal, de gobernar bien la casa.
Y aquí solamente aplicando, si realmente 1 Timoteo 3 fuera aplicado, ¿cuántos pastores se descalificarían a sí mismos por su ineptitud de gobernar bien sus casas? Y eso no sería algo malo, eso sería bueno, porque ni siquiera tienen la capacidad de liderar la iglesia del Señor. La prioridad del hombre debe ser su hogar y la salud espiritual de su familia. ¿Cuál es tu prioridad? Creo que lo hemos estado repitiendo vez tras vez. ¿Cuál es la prioridad de ustedes como hombres? Porque debería ser tu familia y su estado espiritual. ¿Cuán pocos pueden decir con Josué: yo y mi casa serviremos al Señor? Espero que seamos varones que entienden que hemos sido las autoridades delegadas por el Señor para gobernar nuestras casas. Ese es el primer punto. El segundo punto es en cuanto a la capacitación del líder espiritual. La capacitación del líder espiritual. Volviendo, Deuteronomio 6, 4 y 5 y 6. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aquí vemos la famosa Shema, ¿cierto? Traído de la primera palabra, escucha, shama, oír, con la intención de obedecer. Cada buen judío tenía memorizado el Shema, por su centralidad en cuanto a la ortodoxia de un judío. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Tenía muchísima importancia esa confesión de la unicidad del Señor, que no hay otros dioses. No es que hay un Señor en un mar de dioses, sino que solamente hay uno, Jehová de los ejércitos. Pero no solamente una confesión doctrinal, no es solamente una cuestión de la ortodoxia, sino además es una cuestión de la ortopraxia, la correcta forma de vivir. Por eso, inmediatamente después de esta confesión doctrinal, ¿qué sigue? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Bíblicamente es incoherente tener doctrina correcta y una vida chueca o destruida o caracterizada por el pecado. No es coherente. Y aquí estamos viendo lo que podríamos decir es uno de los textos, al menos en la vida de Jesús, que él quería subrayar, resaltar, para mostrar la centralidad de este mandato a los judíos en su época. La necesidad de amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Y aquí entonces en este texto estamos viendo dos capacitaciones necesarias para el líder espiritual. Y el primero es que sea alguien que es salvo. Y segundo es alguien que es santo. Y podríamos aún pensarlo como ortodoxia y la ortopraxia. Pero primero, salvo. De pronto estamos sonando muy repetitivos todos, ¿cierto? Es necesario que el varón que quiere amar a su esposa tiene que ser salvo. Pero es tan fundamental. Aquí hay una presuposición que ya las personas que están escuchando, los padres que están escuchando Moisés y su sermón, ya son creyentes, ya son hijos que han creído en lo que Dios ha hecho a favor de ellos al sacarles de la tierra prometida. Y es lo mismo con nosotros, pero no sacándonos de Egipto, sino sacándonos de nuestro viejo hombre, sacándonos del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Es ahí donde debemos de estar.
Porque un hombre, o para que un hombre sea el líder espiritual de su lugar, tiene que haber nacido de nuevo. Un cadáver espiritual no puede guiar a nada. Y seguramente aquí hay muchos muertos vivientes creyendo ser salvos, pero no lo son aún. Y es triste, porque no han reconocido la hipocresía de su corazón. El líder espiritual, por lo tanto, es un varón que Dios ha salvado. Él ha experimentado aquella bendita regeneración que viene por medio del Espíritu Santo. Él es alguien que ha reconocido el peso de sus pecados y la condenación correspondiente. Él ha sentido el ardor de la ira del Dios Santísimo sobre su rostro y comprendido la pena de sus pecados. Pero a la misma vez de reconocer su condición ante un Dios justo. Es alguien que también ha escuchado aquella noticia tan bella e increíble, que Dios ha enviado a su propio Hijo para que Él viviera la vida perfecta que nosotros deberíamos haber vivido y que Él podría ser ofrecido como el sacrificio perfecto para propiciar los pecados de los pecadores, trayendo sobre sí la condena, la culpa, el castigo que nosotros merecíamos y la muerte que deberíamos haber muerto. Cristo lo pagó con la finalidad de pagar los pecados de los pecadores. Y Dios, mostrando su triunfo, la aceptación y la complacencia del Dios en su Hijo, resucitándole de entre los muertos. Y eso es lo que los varones de Dios, los líderes espirituales han creído. Y es donde reposa su seguridad. No confían en sí mismos, su esperanza está en Cristo y en ningún otro. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Todos los otros dioses no te pueden salvar, solamente el Dios verdadero. El líder espiritual es alguien que conoce a este Dios, es alguien que ha sido salvo y no confía en nadie más. Pero además, la capacitación del líder espiritual se ve mediante su santificación. Versículos 5 y 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aquí ya estamos viendo la ortopraxia, la forma correcta que debemos de vivir a la luz de las doctrinas cardinales que hemos conocido y hemos abrazado en fe. El líder espiritual es alguien que es santo. No solamente santo posicionalmente hablando, porque eso es lo que ya hemos establecido en el punto anterior, sino santo, o más bien siendo santificado progresivamente. Es alguien que está siendo transformado, está conformando su vida a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Diariamente, constantemente, amando a Dios por encima de todo lo demás, porque Él es el único Dios, no hay otro. Por eso es exclusivo su amor hacia el Señor. Su corazón es enteramente entregado a Dios. Es aquel varón bendito que ha sido capacitado por el Señor para amarle. Para amarle con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y aquí, ¿amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza? De verdad, ¿estamos amando al Señor nuestro Dios de esta forma que nos exige? Un líder espiritual evidentemente prioriza a Dios por encima de todo lo demás. Dios es su tesoro. Dios es el Evangelio. Es lo más apreciado en su vida. Y entonces, lo que vemos en el versículo 6, para seguir viendo cómo es que el líder espiritual es santo, dice así Moisés: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las palabras que Dios está mandando a este pueblo que está a punto de entrar en la tierra prometida son estas palabras que tienen que estar grabadas sobre sus corazones.
no sus ideas, no lo que ellos habían aprendido, pues algunos de ellos en Egipto, sino solamente lo que Dios les ha mandado. El líder espiritual se ha entregado a detallar cuidadosamente exactamente la palabra de Dios en su corazón. He guardado tu corazón en mi corazón. He guardado tu ley en mi corazón para no pecar contra ti. Es lo que vemos en el Salmo. El líder espiritual no se contenta con un conocimiento superficial del Señor, porque reconoce que Él es todo. Es el mayor deseo de su corazón, conocer a Dios. No hay un conocimiento que supera ese conocimiento, y por lo tanto Él puede decir con Pablo: y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Eso es lo que un hombre verdadero de Dios desea. ¿Ustedes considerarían todo lo que tienen, todo lo que ganan, todo lo que pueden obtener como basura solamente para conocer más a Cristo? Van a aborrecer diferentes momentos, digámoslo así, de supuesta disfrute y deseos carnales, aunque de pronto pueden ser buenos, aunque no creo, para desperdiciar la oportunidad de conocer más a Dios. Una de las formas que revela más agudamente dónde está tu tesoro es lo que haces con tu tiempo libre. Ya cuando no tienes que trabajar más, ya cuando los niños están dormidos, ya cuando la esposa no tienes que hacer nada más en la casa y por fin puedes tener un momento de descanso. ¿Dónde va tu corazón? ¿Va detrás de Dios y su palabra o a otras áreas? Es una evaluación muy cruda, pero muy real. El líder espiritual, por lo tanto, es alguien que es diligente en su intimidad con el Señor, buscando ser hallado en Cristo Jesús. Se aparta, se guarda con celos el mejor parte de su día para estar con su Señor. Porque Él quiere amar, Él ama al Señor su Dios con todo su corazón. Cada día está buscando caminar en santidad y vivir en el temor del Señor para ofrecerse a sí mismo como un sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. No es un niño inmaduro que es fácilmente sacudido por las olas y llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina, sino que es un hombre que ha sido cimentado en Cristo Jesús. Es alguien que está firmemente arraigado en la verdad por todo lo que ha hecho para conocer a su Señor. ¿Ustedes conozcan a Cristo de verdad? ¿Tienen este ardor, un anhelo ferviente que no se puede apaciguar, que no se puede quitar, porque cada día están incesantes en su deseo de conocer más y más a Cristo? ¿O es algo que fluctúa, viene y va, como un niño inmaduro, llevado de allí para allá? Porque hay un retrato hermoso de un hombre maduro en Jeremías 17, 7 al 8. Que dice: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. El líder espiritual que ha sido capacitado por el Señor es alguien que confía. Es alguien que halla todo lo que es por Dios. Su identidad está tan infundida, su unión mística con Cristo está tan central que no puede ver el hombre sin ir Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quien yo soy
no puede percibir, no puede ni siquiera definir aparte de Cristo. Eso es el hombre de Dios, el líder espiritual que ha sido capacitado. Es un varón que ha sido forjado por la santificación del Espíritu. Es un hombre que ha muerto al mundo, que ha entregado sus deseos, está cargando a su cruz y está diariamente siguiendo a su Salvador. Diametralmente opuesta a lo que el mundo le exige. Es un varón que mira paralizado la gloriosa belleza de Cristo Jesús. Porque todo lo que el mundo tiene que ofrecerle es contado por basura y desecho al considerar la riqueza de Cristo Jesús. Si has puesto cuidado, van a notar que lo que distingue al líder espiritual es que es un varón de Dios. Simplemente y sinceramente es un varón de Dios. Los puritanos solían hablar del rol del Padre en 3 oficios, tomando como ejemplo los oficios de Cristo, que el Padre es el profeta, el sacerdote y el rey de su casa. Es el profeta porque habla de parte de Dios a su familia. Es sacerdote porque habla a Dios de parte de su familia. Y es rey porque gobierna su casa según la palabra de Dios. Y qué bueno tener esto en mente. Un hombre que es un líder espiritual, ama al Señor y quiere ver a su familia amar al Señor también. Entonces hemos visto que es importante reconocer la delegación de esa autoridad que Dios ha dado a los hombres. Y según la capacitación del líder espiritual, que es alguien claramente salvo y es alguien que está siendo santificado progresivamente. Aquel varón que está escribiendo las palabras del Señor sobre su corazón. Pero ahora vamos a ir a lo que es aún más práctico, las responsabilidades del líder espiritual. Las responsabilidades del líder espiritual. Desde el versículo 7. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí podemos notar 3 responsabilidades del líder espiritual. En primer lugar, la instrucción formal. En segundo lugar, la instrucción informal. Y en tercer lugar, el ejemplo viviente. Primero, instrucción formal. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. La instrucción formal, sistemática, que provee el líder espiritual es fundamental para liderar su hogar. La falta de semejante instrucción es mortal. Y de por seguro varios de ustedes están viviendo esas consecuencias. El que no instruye a su familia en la palabra de Dios, aborrece a su familia. Porque ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu rol en la familia? Es ser el líder. Es ser la cabeza. Aquel hombre que no enseña a su familia la palabra de Dios aborrece efectivamente a su familia. El que no enseña a la Biblia a su familia demuestra sin querer seguramente que quiere ver a su familia en el infierno. La idea aquí es de inculcar una y otra vez. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y es incluso por este texto que surgieron los catequismos, hablando de esto, de comunicar una verdad y de recibir una respuesta, esta idea de repetición. Y John Trapp comenta sobre este texto diciendo, los afilarás.
hablando de los niños, como quien afila una estaca cuando la clava en la tierra, como quien afila un cuchillo pasándolo a menudo sobre la piedra de afilar. Es algo que no se puede lograr simplemente una vez en cuando. No es algo que se puede lograr una vez al mes ni una vez a la semana. Es algo que, viendo el texto, habla de continuamente, diariamente, dando instrucción formal. Necesitamos dedicarnos a la instrucción formal en la familia. Y una de las mejores maneras de hacerlo es lo que se conoce como el culto familiar. Y estoy muy agradecido porque todos aquí, creo, van a recibir un libro que se llama El culto familiar por Joel Beeke. Es un título morado. Y doy gracias a Joel Beeke, gracias a Dios más bien por Joel Beeke por ese libro. Y no quiero repasar lo que él tiene que decir ahí, pero si ustedes quieren saber qué es la instrucción formal, una forma en que se puede ver, lee el libro. Pero mientras tanto, no puedo mejorar sobre lo que él ha escrito. Así que solamente voy a mencionar los 3 breves aspectos de lo que constituye o puede constituir un culto familiar. Claramente tiene que ver con la instrucción en la palabra de Dios y evidentemente tiene que ver con la oración delante de Dios y además la adoración a Dios. Entonces, en cuanto a la instrucción de la palabra de Dios, nuestros niños nacen incrédulos, entonces debemos exponerles ante la palabra y nuestras esposas necesitan ser santificadas también. Por lo tanto, es interesante cuando Pablo recuerda a Timoteo en 2 Timoteo 3:15 y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Debemos ser diligentes en dar a nuestros niños el único alimento espiritual. ¿Cuántos han estado matando de hambre a sus familias? Segundo, oración delante de Dios. Debemos orar con nuestras familias, donde juntos nos acerquemos al trono de la gracia, dependiendo del Señor por todo. Thomas Brooks dijo, una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. ¿Cuántos han estado exponiendo a nuestras familias a las artimañas, a las acechanzas del diablo, sin ninguna protección? Y tercero, la adoración. Además, las adoraciones y alabanzas a Dios deben estar rebosando continuamente en los hogares de quienes le conocen y confían en Él. El Salmo 118, versículo 15, dice así: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. El líder espiritual dedica a su familia entera a enaltecer el nombre del Señor. ¿Cuántos han estado robando a Dios su gloria en su hogar por no enaltecer su nombre? Una última palabra sobre el culto familiar. El culto familiar es una de las mejores formas para ser diligentes en liderar espiritualmente y cumplir con la instrucción formal de la familia. Pero si nunca has empezado, si nunca has experimentado o intentado hacer un culto familiar, una palabra de ánimo y de advertencia. Ten en mente que iniciando semejante emprendimiento debería ser como un fuego. Tienes que empezar con astillas y cuidar el fuego naciente antes de tener un fogón. Muchos, por las buenas intenciones, han ahogado sus intentos, echando demasiado leña sobre un fuego que era muy pequeño y matan sus intentos. Empiezan pequeño, sean consistentes, sean diligentes y dependen del Señor y van a ver más adelante un fuego en cuanto tu altar familiar está quemando por el Señor. Segundo, instrucción informal. La instrucción informal. El versículo 7, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La instrucción informal es esencial también,
Porque realmente la mayor parte de la instrucción para nuestros hijos y para nuestras familias va a ser en la cotidianidad, en el día a día. La instrucción familiar es en un momento donde vamos a estar sentados, donde vamos a decir, es un tiempo dedicado enteramente y únicamente, consagradamente para el Señor. Pero la instrucción informal es todos los otros tiempos que estamos juntos como familia y puede haber oportunidad para instruir. La instrucción informal puede ser aún incluso más importante que la instrucción formal porque es la aplicación de las verdades de las Escrituras a todos los ámbitos de la vida. Es explicando la verdad de Dios a la medida que viene cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier situación. Entonces, cada ocasión es una oportunidad de enseñar. Y podemos mirar la instrucción informal en dos maneras. La primera sería la disciplina y el segundo sería el diálogo. La disciplina tiene que ver con instrucción informal cuando es un momento oportuno, porque el niño hizo algo indebido, ¿sí? Y aquí en cuanto a la instrucción informal, hablando de disciplina, es más... obviamente no vamos a disciplinar a nuestros esposos, no, estamos hablando de la disciplina de los niños, tenía que decirlo, ok. En aquellos momentos oportunos de disciplina y corrección, Proverbios 23:13 dice lo siguiente, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Algunas versiones dicen, aunque lo golpeas con vara, no morirá. Hay una idea falsa de que los niños no necesitan ser corregidos, que solamente los tenemos que dejar sueltos y ellos mismos como se autocorrigen o se autogobiernan. Bíblicamente, mirando la antropología y más bien la amartología, el estudio del pecado, sabemos que nuestros niños vienen preprogramados para ser pecadores y sin la instrucción, sin la corrección, sin la disciplina, ellos van fijo camino al infierno. Quien no disciplina a su hijo, le aborrece. Proverbios 13:14. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Si nunca has disciplinado a tu hijo, tú lo odias. Odias a tus hijos por la falta de disciplina. Y tenemos que entender, nuestros niños van camino al infierno y lo que necesitan es esa amonestación paternal que les está diciendo, esperen, por ahí es peligro, tienen que regresar y en la medida que es apropiado, disciplinar con la vara según Dios ha mandado. Y eso siempre tiene que ser administrado con la reprensión verbal. Proverbios 29:15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. No simplemente disciplinar por disciplinar, pero tiene que ser una disciplina que está infundida con la reprensión y la corrección bíblica, con las amonestaciones de nuestras palabras. Porque la disciplina bíblica es formativa y correctiva, instruyéndoles en la palabra del Señor como la ocasión lo amerita. Y esos momentos de disciplina, creo que David lo va a tocar, son momentos oportunos de predicarles a nuestros hijos el Evangelio. Una y otra vez cuando ellos desobedecen y cuando vamos a aplicar la vara, cuando vamos a amonestarles, es un momento preciso para predicarles el Evangelio y clamarles de creer en Cristo Jesús. Uno de los mayores peligros que veo de padres cristianos con hijos menores es la presunción de la regeneración. Es decir, mi hijo ya ha nacido de nuevo porque simplemente es mi hijo. Pero tengo una noticia, Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos, ¿cierto? Entonces, creer que tus hijos son salvos, de hecho, es un peligro si no es cierto. Es mortal. Tenemos que apuntarles vez tras vez a la salvación, no suponer que ya son salvos. El segundo punto en cuanto a la instrucción informal es el diálogo. Además de la instrucción informal, vemos que cada vez que podemos hablar,
Cada vez que tengamos la ocasión de sentarnos, cuando de pronto estamos yendo en el coche o el carro o el bus, o cuando estamos esperando para un pedido, cuando estamos juntos y no hay mucho movimiento, no hay mucho compromiso, ahí que hay es una oportunidad para instruirles. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuáles son las conversaciones que tienes en familia? ¿Cuál fue las últimas conversaciones que tuvieron en la cena, en el almuerzo, si tienen ese privilegio? ¿Cuáles fueron las últimas conversaciones? ¿Estamos aprovechando los momentos para dialogar con nuestros hijos y con nuestras esposas de las realidades y las riquezas inescrutables de Jesucristo? ¿Estamos apuntando a nuestros hijos a las glorias eternas, a la morada y la ciudadanía celestial, o estamos hablando demasiado de las cosas terrenales y pasajeras? Porque es nuestro deber como líder espiritual de tener la verdad de Dios siempre presente en cada parte de nuestras vidas. No debemos descuidar las discusiones que podemos tener, buscando guiar a nuestras familias en el camino del Señor. El Salmo 145, versículo 4, dice lo siguiente: una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Estamos buscando momentos, ocasiones cuando estamos con nuestras familias para hacer esa labor, de realmente contarles las obras de Dios, sus poderosos hechos, o no. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué tus conversaciones son triviales, vacíos y vanos? ¿Por qué desperdicias el tiempo que Dios te ha dado con tu familia? Tus hijos no van a quedar en casa para siempre. Espero que no. En vez de aprovechar estos momentos con tus hijos, muchos de ustedes están desperdiciando el tiempo que Dios te ha dado. Es muy claro y muy interesante la necesidad de estudiar con más profundidad, de redimir el tiempo, de saber cómo exprimir de los segundos y de los minutos que tenemos con nuestros hijos y con nuestras esposas para sacar el mejor provecho, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Un hogar lleno de los afanes y quehaceres del mundo no tiene lugar para Cristo. Demasiadas veces hemos permitido que el mundo entre en nuestro hogar. Tenemos que sacarlo. Tenemos que arrepentirnos de los necios que hemos sido. Y volviendo a pensar en las oportunidades que ustedes tienen de estar con sus hijos, ¿cuántos desperdician ese tiempo tan precioso? No sé en qué. Cada uno tiene su propia forma de gastar el tiempo para su carne. Pero ¿por qué no estamos con nuestros hijos? ¿Cuándo fue la última vez que fueron al parque con el hijo? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación con tu hijo, con tu esposa? Necesitamos obrar diligentemente para redimir el tiempo, instruir a nuestros hijos y nuestras hijas. En tercer lugar, vemos el ejemplo viviente. Otra responsabilidad del líder espiritual. En el versículo 8, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mientras que los judíos ortodoxos han interpretado este mandato literalmente, utilizando el tefilín, algunas veces un rollo de cuero con un manuscrito de unos versículos
que pusieron sobre sus frentes o sobre su brazo, literalmente escribiendo algunas porciones de las Escrituras, los 10 mandamientos o incluso el Shema sobre los postes de su casa. Podemos ver en Mateo 23:5 lo que Jesús dijo a los fariseos, sino que ellos hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Sus filacterias estaban hablando de esa porción de la Escritura que guardaban sobre sus frentes, entonces ellos lo ensancharon para ser más piadosos. Aparentemente, y Jesús no estaba felicitando a los fariseos, ¿no es así? Sino más bien estaba reprendiéndoles por su orgullo y su necio corazón. Y de hecho hay algunas personas que pueden pensar que sí, tienen que cumplir estos mandatos literalmente, atando escritura a diferentes cosas, pero parece que el texto está dando evidencias que es lenguaje metafórica. Y lo vemos desde el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No es que tenemos que tatuar la escritura sobre el corazón, sino que estamos buscando ser cartas vivas de las escrituras. Entonces, si estamos entendiendo como lenguaje metafórica, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en las postes de tu casa, en tus puertas. Entonces vamos a ver que lo que Dios está mandando es que Él quiere ver a padres que son ejemplos vivos de las verdades que Dios está mandándoles cumplir. Que ellos mismos sean cartas vivas que reflejan la fe que profesan. El mandato en ese caso entonces estaría enfatizando la congruencia, la coherencia entre la profesión y la actuación, la vida que uno está viviendo, que no puede haber diferencia entre la creencia y la práctica. Y el mandato enfatiza la necesidad de vivir en toda parte la verdad que cree, en lo que hace, en lo que piensa, dentro de la casa, y las escribirás en las postes de tu casa, y en tus puertas, en todo lugar. Es horrible cuando hay hombres que fingen ser santos afuera, pero realmente en sus casas son hijos del diablo. ¿Qué te gana con fingir ante los demás? De verdad. Y eso es lo más triste del apócrita. Se engaña a todos, incluso a sí mismo. Pero no se puede engañar a Dios, y mucho menos los de su casa. No se gana nada, solamente una mayor condenación ante el Señor por semejante burla. Es una verdad universalmente conocida, que los hijos aprenden más con el ojo que con el oído. El ejemplo que dejamos para nuestros hijos en cómo vivimos habla volúmenes, mientras que nuestras charlas, nuestras devocionales son solo eso. Son pequeños en comparación con lo que ellos aprendan y lo que van a hacer por nuestro ejemplo, por lo que estamos haciendo, por cómo estamos viviendo. Nuestra conducta instruye entonces para bien o para mal. Podemos demostrar a nuestros hijos el camino de la justicia o el camino del pecado. Y la imitación de los hijos funciona muchísimo mejor que sus memorias. Y el Señor mismo es quien es sapientísimo para diseñar a los hijos de esa forma. Es decir, que nuestro ejemplo es importantísimo. Y J.C. Ryle habló de un principio que decía, para advertir de eso, quien peca ante un niño, peca 2 veces. Creo que son sabios para aplicarlo. Muchos aquí son aquellos fariseos que están haciendo de sus hijos 2 veces hijos del diablo y no hijos de Dios.
Nada de lo que estoy diciendo en este punto de ser un ejemplo viviente debería rebajar de la instrucción formal ni de la instrucción informal. ¿No lo ven? Es un conjunto de cómo liderar a nuestra familia, por medio no solamente de la ortodoxia, pero además por medio de la ortopraxia, no solamente por medio de una confesión doctrinalmente correcta, pero además por medio de una vida que es conforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Entonces, amados míos, en conclusión, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Siempre estamos liderando a nuestras familias. La pregunta es, ¿hacia dónde? ¿En qué dirección? ¿Con qué finalidad? Y quienes entiendan esta realidad van a forzarse mucho más por sembrar espiritualmente, porque van a cosechar, van a cegar. Y seguramente uno de los factores principales es todo lo que estamos hablando. Una vida integral, que no hay incoherencia ni hipocresía. Y mientras que es cierto que la salvación es del Señor, porque podríamos hacer una pregunta, ¿por qué muchos que son hijos de creyentes se apartan, se abandonan la fe? ¿Cierto? Pues seguramente fue debido a la hipocresía que ellos vieron. Y muchos podrían decir, pues eso no se puede culpar sobre los padres porque la salvación es del Señor, ¿cierto? Pero sí, la salvación es del Señor y el Señor en su soberanía ha predeterminado medios por los cuales Él va a alcanzar las personas con su evangelio. Y uno de los medios que el Señor en su sabiduría ha deleitado utilizar son padres piadosos, líderes espirituales. El Señor quiere utilizarlos para salvar a otros. Y seguramente son algunos de tus hijos aquí. Nosotros podemos ser el medio que el Señor usa para salvar a nuestros hijos. Hombres, nuestros niños en este momento, mis hijas tienen 6 y 2 años, van rumbo al infierno. Piensa en ello, en esa realidad de que aparte de nuestra amonestación, sus almas son perdidas y que quizás Dios en su misericordia y bondad ha determinado que nosotros seamos aquellos que les predican el Evangelio y que llegan a Cristo. ¿Con cuánta más diligencia vamos a estar predicando a nuestros hijos? Espero que sea así. Espero que sea así. Entonces, ¿dónde está tu familia? Es mejor perder el mundo para ganar a tu familia que perder a tu familia para ganar al mundo. Oremos. Dios, te doy gracias por tu palabra y la claridad con la cual nos has dejado tus instrucciones y tus preceptos y tus testimonios. Ayúdanos, por favor. Es tan fácil escuchar tanta información en un día como hoy y no poder interiorizarlo, pero te suplico que ahora y en las otras conferencias que van a ver, que puedes quebrantar corazones duros y que esposos y padres pueden reconocer su pecado, que podemos salir de aquí no más endurecidos, sino más tiernos, más sensibles, más entendidos y convencidos de nuestra labor como padres y como esposos, de liderar espiritualmente en nuestro hogar, porque tú has puesto a nosotros ahí. No permitas que ningún hombre se huye de semejante llamado, con tanto deber, pero también con tanto privilegio. Te damos muchas gracias, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos. Te necesitamos tanto.
A ti sea la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.